Grabación ahí, Ah, Pablo, sí, 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 claro. y ahorita damos la bienvenida y empezamos, les Muy bien. pasamos la grabación a los demás para no irnos con los Samuel, tiempos, ¿te parece? sí, me parece muy bien, ¿eh? Bien, pues buenas noches, muchas gracias por acompañarnos a esta sesión del seminario aquí en la Maestría de Comunicación de la Ibero Ciudad de México con el profesor Paco Prieto. El día de hoy quedamos de platicar sobre estas dos lecturas. La primera es este capítulo 5 del libro Mi Camino de Edgar Morán. Y el segundo es el artículo titulado Edgar Morán, la cultura de masas como objeto de análisis. Así es, Quedamos así para es. esta sesión, Paco, si recuerdas, ya para darte la palabra, que empezaríamos platicando con los estudiantes sobre su opinión sobre estas lecturas, preguntas, comentarios, y después de sus intervenciones, Un informe sobre lo que han leído. Porque mira, es si yo me correcto. aviento, me acordé que había yo trabajado las líneas de pensamiento que suceden a la Revolución Francesa, que se caracterizaban todas por un ateísmo de base, un ateísmo de fondo. El, el, el sociologismo, la sociología que crea Augusto Comte y luego sus discípulos, el marxismo, también el positivismo lógico de la Escuela de Viena, centrado en el lenguaje. Solo podemos hablar, plantear, exponer con seriedad aquello que puede darse en las estructuras del lenguaje. Y había una tercera línea en la que no quise entrar, ni lo voy a hacer ahora, porque si arranco con ello, me voy a llevar casi todo el tiempo, ¿no? Que es la fenomenología más o menos ligada a la filosofía de la vida. Pero eso lo dejaré para la semana que viene, o hoy se da un poco de tiempo al final. También, curiosamente, recuerden que yo hice referencia a un libro de un jesuita, eh, El de un humanismo, ¿no? jesuita Ateo. sí, el humanismo ateo, en efecto, sí. Y que había hecho referencia a ese libro, que es muy importante, porque revela que lo que reúne esas tendencias contemporáneas es precisamente el ateísmo, lo que va ligado a lo que Camus dice de la Revolución Francesa. El asesinato del rey era en realidad el asesinato de Dios en la sociedad. Y luego en la fenomenología, curiosamente, por un lado es una necesidad de regresar a la dimensión de los valores, a la dimensión del espíritu. Pero curiosamente, casi todos los fenomenólogos, los filósofos de la vida como Nietzsche, son ateos también, ¿no? Hay algunos que no, como Max Scheler, pero bueno, esto habrá que discutirlo, pero es un fondo, y mira, este fondo, y ya quiero pasar, ¿no?, a oír los informes, porque de eso se trata hoy, de que tengamos una labor de seminario. Todo esto está ligado a la pérdida de la base en sociedad que garantizaba la comunicación, es decir, el sistema de ideas y creencias. Si nosotros nos fijamos en las sociedades orientales, sea la China, sea el Japón, sea la India en sus diversas regiones, todas parten de un pensamiento religioso que los vincula a toda la población. Es un fondo, ¿no?, que permite un cierto orden social. En el momento en el cual en Occidente, y se simboliza, se concreta, se finca en la Revolución Francesa, se niega, ¿no?, esta religiosidad social, se la combate incluso, se va generando una actitud de negación a ella, se empiezan a perder los vínculos y empiezan un tiempo de terrorismo, de asesinos, de revueltas sociales diversas, porque como que no hay un vínculo fuerte, ¿no?, que establezca una base de orden en la sociedad. Esto me parece que es muy importante tomarlo en cuenta. Y seguramente por eso Morán crea el término de el pensamiento complejo. A mí no me gusta ese nombre, porque cuando me hablan de pensamiento complejo, digo, ¿y qué? Aristóteles no era complejo, Lao Tse en la China no era complejo, Shankara en la India no era complejo. No me gusta, pero en el fondo lo que quieren decir es que no puedes analizar la realidad si no es de un modo multidisciplinar, ¿no? Está clarísimo en Edgar Morin. Hay que acudir a la sociología, la psicología,
la literatura, etcétera, para poder entender lo más objetivamente posible lo que sucede en sociedad, ¿no? En ese sentido se encuentra el grupo de Frankfurt. ¿Qué pasó? No, todo bien. Bueno, el grupo de Frankfurt, que todos, como ustedes saben, tenían un origen en la Universidad de Frankfurt, todos eran marxistas y todos ellos quieren hacer una investigación que devele, pues, lo que está sucediendo socialmente, ¿no? ¿Por qué? Porque están aterrados frente a la anomia social, frente a la carencia de sentido en sociedad. Y entonces se dan cuenta que la pura sociología, el puro empirismo, los puros datos duros no bastan. El investigador tiene él mismo que revelar lo que está sucediendo dentro de él y tiene que acudir no solamente a lo que sería una serie de leyes sociales, sino además a lo psicológico, a lo psicoanalítico, a lo biológico y a lo histórico. Entonces, originan ellos el pensamiento, el llamado pensamiento complejo, posteriormente, es decir, la necesidad de varias disciplinas para analizar un fenómeno. Es decir, tú no puedes hacer una tesis de comunicación si no tomas, buscas la luz que da sobre ese fenómeno, el psicoanálisis, la sociología, la epistemología, que viene de la filosofía, las condiciones concretas políticas del lugar desde donde haces la investigación, etc. Morán, como Humberto Eco, forman parte, pues, de esta corriente. Recuerden el gran libro de Humberto Eco, que lo hizo un clásico, que se llama Apocalípticos e Integrados, en el que por un lado muestra un rechazo radical al pensamiento de Frankfurt, considerando que es un pensamiento de tal modo elitista que está ignorando necesidades de los niveles más, si quieres, humildes o marginales de la sociedad. Y que eso no puede ser, que esto hay que aprenderlo, hay que dejarse tocar por ese pensamiento. Así como Morán va a enfocarse en el cine, en la importancia del cine, y en el cine, bueno, yo ya me estoy metiendo en lo que no debo, porque es a ustedes a los que quiero ir, pero hoy solo está Leyanis, ¿verdad? Y quiero oírlos a todos, pues, ¿no? Pero si no están los demás, no, no podemos propiamente arrancar. Creo que Fernando también está por ahí. Sí, yo también aquí ando. Adelante, entonces, ¿podemos empezar contigo, Leyanis? Sí, claro. ¿Tiene habilitado? Ah, si puede habilitar la función de compartir pantalla, por favor. Ahí está, ¿Qué, perdón? ¿puedes? Ya No, está porque habilitado. alguien está compartiendo pantalla. No sé si es usted o el Claro, claro. profesor. Yo lo quito. Sí, ahí está, ya está. Ok. Ajá. Mm, ¿Ven mi pantalla? Ya se ve. Ok. Gracias. ¿Y se escucha bien también? Se escucha bien. Perfecto. Bueno, yo escogí el texto de la cultura de masas como objeto de análisis del autor que vamos a estar trabajando durante el encuentro de hoy. Y bueno, para mí la lectura tiene dos No te oigo momentos. bien, ¿eh? ¿No me escucha bien usted? Ahora ya sí. Ahora ya sí. Decía que yo escogí la lectura de la cultura de masas como objeto de análisis del autor de Ajá. Camorán, que es el autor que vamos a estar debatiendo en este encuentro. Y bueno, para mí la lectura tiene dos momentos fundamentales o dos cuestiones importantes que Y creo que otra deben vez ser. se te oye mal, ¿eh? Ok. ¿Ahora me escuchan mejor? Ahora sí. Ok. Decía que la lectura para mí tiene dos momentos importantes o dos momentos que creo que deben ser rescatados. Primero es ese primer acercamiento que hace sobre la teoría del pensamiento complejo y luego, en un segundo momento, que habla de la cultura de masas. A pesar de que la teoría del pensamiento complejo es posterior a los estudios de cultura de masa, porque la teoría del pensamiento complejo es sobre la década de los 90,
toma muchos aspectos de la cultura de masa y creo que es un punto de partida para estudiar cualquier fenómeno y también los fenómenos de cultura. Entonces, básicamente, lo que decía Edgar Morin sobre el pensamiento complejo es que el investigador debe investigarse a sí mismo cuando va a estar en un campo de investigación. ¿Por qué? Porque el investigador va a partir de las propias concepciones que tenga, culturales y en general del fenómeno que vaya a estudiar. Y él propone que para hacer este autoestudio hay dos métodos fundamentales. Primero es el método de la autocrítica, que básicamente lo que supone es como poner en tela de juicio y en cuestionamiento los planteamientos intelectuales desde los cuales parte un investigador adaptados al contexto. No se está escuchando bien. Se va y viene, ¿eh? Y luego te tiembla mucho la voz. O sea, no te estoy oyendo cuál debe ser, ¿no? Algo está pasando. ¿Tú sí oyes bien, José Samuel? No sé qué pasa, tengo mi problema de Como que de pronto se te escucha un eco. ¿Eh? Déjame un segundo a ver si puedo resolver algo aquí. A ver, ¿qué pasa? ¿Podemos continuar? Sí, se escuchaban dos micrófonos, como si tuvieras dos micrófonos de Yanis. Ya. Pero ven, intenta para ver cómo te oyes. No, ahí ya no se escucha tu audio. Ahora no se oye nada. No, no se escucha. A ver ahí. ¿Me Ahí escuchan? soy. Ahí se Ahora te escucha. oigo. No, creo que era algún problema de la configuración de audio. No sé. Ya Ah, te escuchas bien, ¿eh? Te escuchas perfectamente. ahora te oigo perfectamente bien. Sí. Ok, gracias. Disculpen el inconveniente. Decía que para mí la lectura tiene dos momentos fundamentales. Primero, la teoría de pensamiento complejo y luego la cultura de masas. Y decía que a pesar de que la teoría de pensamiento complejo es posterior a los estudios de la cultura de masa, porque es sobre la teoría de pensamiento complejo, comenzó a partir de alrededor de la década del 90, toma muchos fundamentos de la cultura de masa y es una teoría que sirve para estudiar cualquier fenómeno incluyendo fenómenos de cultura, o sea que hay una correlación importante entre estos dos momentos que yo propongo de la lectura. Y básicamente lo que Edgar Morin decía era que el investigador debe cuestionarse a sí mismo cuando Ajá. va a iniciar una investigación. ¿Por qué? Porque este investigador va a partir de las concepciones previas establecidas que tenga para hacer la investigación y establecer juicios de valor. Entonces, Correcto. él dice que para que el investigador se haga este cuestionamiento hay dos métodos fundamentales. El primero es el método de la autocrítica, que básicamente consiste en poner en tela de juicio y cuestionamiento todos los principios desde los cuales partimos para nuestra investigación, porque a partir de esos principios es que nosotros vamos a mirar, a observar el fenómeno. Y el segundo que propone es el método de la totalidad, que básicamente lo que dice es que hay que mirar el fenómeno como un todo, el Ajá. fenómeno insertado en un contexto que está atravesado por cuestiones económicas, políticas, sociales, culturales, cómo ese fenómeno que se va a investigar se inserta ahí como un todo, ¿no? Y entonces él dice, más o menos lo que usted decía, que lo que propone en la teoría de pensamiento complejo es que un fenómeno puede ser estudiado desde múltiples disciplinas, por eso se llama teoría de pensamiento complejo porque atraviesa múltiples áreas, multidisciplinar. Así Entonces, es. esta propuesta que él hace tiene implícito
grandes retos. Primero, que elimina la exclusividad. O sea, ya un fenómeno no va a ser estudiado únicamente desde una ciencia, sino que puede ser visto desde múltiples ciencias sociales. Y por otro lado, pues también implica un reto para los investigadores porque toca adaptarse a ver cómo este fenómeno puede ser estudiado desde nuestra disciplina, que quizás antes no estaba concebido así. E imagino que también pues hay un problema como de ego, ¿no? De cómo un fenómeno que era exclusivo de una ciencia social o de una ciencia social o pura va a ser atravesado por múltiples disciplinas. En ese caso, por ejemplo, yo que estoy estudiando para mi tesis, la teoría de representaciones es un claro ejemplo de cómo esta teoría de pensamiento complejo ha atravesado la academia hasta nuestros días, porque la teoría de las representaciones sociales se había estudiado mucho desde la psicología, desde la sociología, desde la antropología, y sin embargo yo estoy haciendo una propuesta desde el campo de la comunicación. Es un típico fenómeno que demuestra cómo se puede estudiar desde múltiples campos o disciplinas, ¿no? Y eso básicamente es lo que... Ahí se fue el sonido otra vez. Oh, Dios. ¿Y ahora me escuchan? No sé si tendré alguna falla de Sí, internet. otra vez, se Yo fue. sí te escucho bien. ¿Tú sí me escuchas bien, Fer? Sí. Ah, Ya. bueno, y en un segundo momento de la lectura que creo que es importante es... eh, me- Se ha congelado la imagen, ¿eh? Ya, ya, podemos continuar, ¿eh? ok. Un segundo momento de la lectura, y es en el que más se centra el autor, es en la cultura de masas. Primero decir que, bueno, que el término cultura es uno de los más polisémicos de la lengua española. Creo que está entre las tres palabras con más significados. Está cultura, está el término identidad, o sea que es un término muy complejo de comprender, que tiene múltiples interpretaciones y visiones. Pero bueno, en el caso de la cultura de masas, según Edgar Morin, él dice que lo que hace es alusión a una serie de símbolos, de mitos, de imágenes y de representaciones sociales y mentales que conviven en una determinada sociedad en un contexto determinado. También él dice que lo que hace la cultura de masa es integrar la corriente popular con la cultura burguesa y fusionarla y transformarla en algo nuevo. O sea, eh, cultura de masas, cultura popular, básicamente lo que hace es como intentar popularizar el arte, llevarlo a escalas menores, ¿no? Que ya no sea una cuestión de élite, sino más bien popular, que todo el mundo tenga acceso. Y luego dice que el surgimiento de los medios de comunicación fueron claves para entender la cultura de masa por la universalización que estos proponían en cuanto a los contenidos y cómo estos penetraban en todos los rincones de la vida de las personas. Y de los medios de comunicación, el que más menciona es el cine, que fue como el medio pionero en el impulso de la Ajá. cultura de masas y que luego fue sucedido por la televisión y posteriormente la radio y tal, ¿no? Pues, Eh, y el autor dice que para comprender la cultura de masas es necesario involucrarse con las masas, es necesario conocer qué consumen las personas. otra vez, Oh, tenemos problemas. ¿los demás Yo me sí la escuchan escucho, bien? yo sí la escucho muy bien. ¿Usted sí me escucha? Yo ahora te oí muy bien, pero anteriormente no te oía tampoco, ¿eh? Tu ¿Y voz tú, temblaba Fer, mucho. tú me escuchas? Es que yo sí la estoy escuchando completa. Hace rato que era como que se escuchaba eco, era donde no se Ajá. escuchaba bien, pero ahorita sí se ha escuchado como todo corrido. Sí, y a ti, Sí, Fernanda, te escucho muy bien, ¿eh? quizás es que a lo mejor usted tiene alguna inestabilidad en su conexión o algo, no sé, porque los demás sí me escuchan bien. La mía, Sí, no lo sé. ah, a lo mejor como no estoy en mi computadora, ¿verdad? La verdad es que no puedo decir con precisión qué esté pasando, ¿verdad? En fin, bueno, Continúo entonces. a ver, continúa. Ok. Sí, por Entonces, favor. decía que el autor dice que para comprender la cultura de masas es necesario insertarse dentro de las masas y ver qué consumen las masas. Hablando de medios de comunicación, cuáles son los mitos, las tradiciones, las fiestas populares, religiosas, o sea, estar insertado dentro de la sociedad, ¿no?
También él dice que la cultura de masa es un sistema policultural que está atravesado por identidades políticas, religiosas, culturales, humanistas, nacionalistas, y cómo todas conviven en un contexto. Y dice que un elemento fundamental dentro de la cultura de masas y que propició la cultura de masas fue el ocio. O sea, Eso es. los centros laborales comenzaron a implementar medidas de seguridad laboral, pensiones, jubilaciones, vacaciones, y eso le permitió a los individuos pues no centrarse únicamente en el trabajo, sino también tener un tiempo de ocio y de desarrollo de la vida personal. Y este ocio fue el que impulsó a gran escala pues la cultura de masas por el consumo, ¿no? Así es. Fíjate, Y esto me recuerda, perdona que te interrumpa, sí, una reflexión que tuvo André Malraux, que fue el novelista, el gran creador de las Casas de la Cultura en Francia, que fue ministro de Cultura del general de Gaulle, y decía que la empresa contemporánea, fuera estatal o pública, tenía que ser como la catedral del siglo, es decir, un punto de encuentro, de ocio, de expresividad de los que formaban parte de la empresa. Te voy a contar una anécdota. Hace 40 años, no más de 40 años, en la Chrysler mexicana, hubo un director de recursos humanos que se le ocurrió, el problema que le enfrentó concretamente era de que había mucho ausentismo, de que había mucho robo de partes, etc. Había que ponerle un remedio a aquello. Y se le ocurrió organizar un taller de pintura y escultura para todos los obreros y los trabajadores administrativos. Era una hipótesis. Si las personas se expresan, no van a faltar a la empresa, van incluso a venir el fin de semana con sus familias, etcétera. Y eso resultó verdadero, es decir, los trabajadores se quedaban después del horario de trabajo con sus esculturas o con su pintura, con sus artesanías, etcétera. El fin de semana iba la esposa o el esposo, iban los hijos, ¿verdad? A trabajar, a ayudar a su padre o su madre en el trabajo. El resultado es, a la vuelta de unos pocos meses, ya no se robaban partes y ya no se había disminuido enormemente el ausentismo. Ello funcionó extraordinariamente bien porque se comunicaban al nivel de lo propio a partir de la expresión cada quien de sí mismo que lo compartía con los demás. Era un ocio creativo que se daba en el lugar de trabajo. Esto, sin embargo, terminó porque llegó un ejecutivo muy ligado al Opus Dei que consideraba que había muchos desnudos en las pinturas, en las esculturas, y que eso era inmoral. Por eso había que acabar. Bueno, acabó con eso, y el resultado es que volvió el ausentismo y que volvieron los robos. Esta fue una experiencia en la Chrysler de México, que se llamaba en aquel tiempo Automex. Pero bueno, todo esto tiene que ver con lo de Moral y Malraux. Si tú conviertes la empresa en un centro de expresividad, va a haber una compartición de personas de diversos niveles sociales, de diversas clases, que se están encontrando porque todos viven en un mismo contexto social, están complementando sus vivencias y están encontrando puntos de encuentro humano entre todos ellos. Pero en fin, continúa y perdón la interrupción. no, gracias, gracias. Y bueno, esta posibilidad de ocio, de desarrollo de la condición humana más allá de lo laboral, como se veía anteriormente, como Ajá. El hombre y la maquinaria de manera automatizada, ¿no? Bueno, eso hizo que el hombre comenzara a aspirar a una mejor vida y a buscar la felicidad. Es una como de las cuestiones que eh, se le agradecen a la cultura de masas, que fue promotora de mejores aspiraciones de vida y búsqueda de la felicidad. También porque Así es. con la introducción de los medios de comunicación, las producciones proponían un estilo de vida que las personas empezaron a idealizar y a desear para sí, ¿no? Cosas que estaban anteriormente fuera Así es. de su estado de referencia. Y entonces, este modelo de cultura de masas, o sea, la cultura de masas tiene tres modelos fundamentales. Uno que es el burocrático, producción-creación, el sincretismo y la cultura cultural y los nuevos consumidores.
Voy a explicar brevemente en qué consiste cada uno. Primero, el burocrático producción-creación toma muchos elementos de los principios de la economía. Básicamente funciona bajo muchas reglas de la economía. Y lo primero que decía era como que se intentaba buscar una rentabilidad a partir de la Eso es, implementación de modelos y fórmulas que funcionaron de manera trascendental. eso Otra es. idea era lograr llegar a la mayor cantidad de público posible para, de cierta manera, garantizar un éxito económico. Luego comenzó la división social del trabajo, la especialización. Él ponía un ejemplo de la película, Ajá, como una película es un todo, pero está conformada por trabajadores especializados. Está un director, un guionista, el de luces, el escenógrafo, los actores, ¿no? Cómo cada quien de forma especializada aporta a ese todo que sería la película como resultado final. También habla de las estandarizaciones que habían, que hay, de hecho, que hay que cumplir. Por ejemplo, los tiempos en pantalla, que las producciones debían ajá, ajustarse a los requerimientos que habían y bueno, que eso a veces atentaba un poco en contra de la creatividad, pero que había que ajustarse. Y lo otro era esta visión de lo estándar versus lo nuevo, o sea, ya se había probado lo que funcionaba como regla y era o hacer producciones con eso que funcionaba o aventurarse con algo nuevo, pero que podía fracasar. Pero si no fracasaba, podía así ser es. un éxito rotundo y novedoso, ¿no? Claro, Por otro lado, el sincretismo lo que intenta es como lograr una variedad de información y de contenido a partir de un denominador común que le permitiera llegar a múltiples personas. así Lo es. otro Sí. era abordar en las producciones varios temas en una misma producción, que es algo que se ha implementado hasta nuestros días, ¿no? También hablaba del final feliz Ujú. de las producciones, como que el final feliz garantizaba producciones rentables, que a las personas les gustaban ver los finales felices. Y otro elemento importante era cómo las producciones se encargaban de tratar temas que en la vida real no eran posibles por cuestiones morales, éticas, pero en la producción de determinados contenidos sí se podía y era algo que, pues, que le permitía a las personas fantasear entre la vida Sí, real y la vida así eh, es. y la ficción, ¿no? Ajá, Y bueno, también que el sincretismo lo que hace es unificar dos sectores, que es justamente el imaginario y el de la información. Y por último, habla esto de, es. de- de consumo cultural y de los nuevos consumidores, que básicamente se centra en la dialéctica producción y consumo, que se produce Ajá, según se consuma. Hay una influencia recíproca entre los medios y los consumidores. Ya se va viendo en este momento el impacto y la importancia de los consumidores como ya no son consumidores pasivos, sino más bien activos y que de cierta manera pues así es. dictan lo que se debe producir y lo que se consume en el mercado, ¿no? Y bueno, que el consumo cultural tiene lugar, como decía antes, gracias al ocio, que fue una de los grandes aportes de la cultura de masa, el ocio y el entretenimiento y el hecho de que el hombre intentara tener una vida más feliz y más plena con un mayor desarrollo humano. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Ya, muy bien, me parece muy bien. Puedes cuestionarla, Fernanda, es la otra persona, ¿verdad? De ustedes cinco que está acá, o presentar de plano ya tu informe. Mira, sobre lo que acaba de decirle Yanis, hay un fragmento exacto de Morán en que hablando del cine, dice el cine, gran arte nuevo y arte industrial típico, ha instituido una rigurosa división del trabajo, análoga a la que se produce en una fábrica, desde la entrada de la materia en estado bruto hasta la salida del producto acabado. La materia prima de la película es el guión o la novela que es necesario adaptar. La cadena empieza con los adaptadores, los guionistas, los dialoguistas e incluso a veces especialistas en gags o toques humanos. Más tarde interviene el director, al mismo tiempo que el decorador, el operador y el ingeniero de sonido. Y por fin el músico y el montador terminan la obra colectiva. Ciertamente el director es considerado como autor de la película, pero este es el producto de una creación concebida según unas normas de producción totalmente especializadas. Esa es la mayoría del cine. Se ha Ujú. hecho el cine de masas, el cine comercial, el cine industrial, etcétera. Sin embargo, el hecho es que nada de esto se aplica si pensamos en el cine de Ingmar Bergman, de Federico Fellini o de Luis Buñuel, porque ellos tienen un control absoluto.
Ellos necesitan, de hecho, productores que amen profundamente el cine, ¿no? Y que les den toda la libertad de actuar, de accionar, digamos, de plasmarse a sí mismos en lo que tienen en el interior. Si ustedes se fijan, estos grandes autores tienen casi siempre el mismo productor. En parte son mecenas, porque con ellos gana mucho menos dinero que el que saca con otro tipo de realizadores. Ellos están absolutamente, ¿qué te diré yo? Como un novelista que escribe en la soledad. Ese director de cine así es, y va supeditando todo, ¿no?, a lo que es su vivencia interior y lo que él quiere expresar. Pero esos directores alimentan a otras personas que tienen el sentido de lo visual, el sentido del cine, que manejan la técnica y que van a hacer un cine que va a ser influenciado por alguno de estos grandes, o por varios de estos grandes maestros. Quiero decir que siempre se da el cine de autor, que se ha dado siempre, pero que en nuestro tiempo, por los grandes costos de producción, ha venido, ha venido bajando, digamos, en cantidad. ¿Por qué? Porque hoy en día hacer cine, en principio, cuesta mucho dinero. Porque se impone el estándar del gran cine espectacular, que es altamente costoso. Fíjate, Morán trabaja en otro ensayo, que no es el que ustedes leyeron, el término de cultura cultivada, para que sería la cultura de vanguardia, la cultura de élite, la cultura de ruptura, etcétera, que al principio cuesta mucho trabajo, porque cuando tú te enfrentas a un tipo de novela que rompe todas las reglas convencionales, lo primero que dices es: este tipo está loco, salvo que tengas una comunicación con él muy profunda, es el que se toquen sus existencias de alguna forma. Y no dices, pero esto es una barbaridad, ¿no? O te sales del cine, o dejas el libro, o lo tiras a la basura, porque no lo entiendes. Y tendrá que pasar mucho tiempo para que se te vuelva asimilable esos contenidos. Y a veces hoy en día, en esta sociedad industrial avanzada, sencillamente el mercado manda. Si manda el mercado, ese producto no va a aparecer, o va a ser de un modo absolutamente marginal. Es uno de los problemas que tenemos, ¿verdad? Porque para responder a los muchos problemas nuevos que se van presentando, hace falta encontrar el porqué de la infelicidad, el porqué de la desazón, el porqué de la falta de sentido. Esto lo dan personas que caen muy mal, porque son como lo que se llama el negrito en el arroz, el que viene a descomponer lo que el funcionario político y el funcionario empresarial quería. Y si esas voces no se hallan, la sociedad se vuelve estática, ¿no? Deja de funcionar, se provoca el caos, la ruptura social. Un problema muy serio de nuestro tiempo, ¿no? Pero bueno, Fernanda, te toca a ti. Vale. Fernanda Aguilera. Sí, Sí, ¿ya me escuchan? sí, perfectamente. Vale, es que yo no hice una presentación, solo hice un texto, entonces no, no sé si quieren que lo presente, nada más, o nada más lo voy tal cual diciendo. Y yo Sí, elegí ¿no? Adelante. ¿Lo presento? Ok, continúo. Ahora yo no te Eh, oigo, no sé los demás. Sí, yo sí la escucho. Se ¿Ahí me escucha escuchan? bien, sí. Vale. Yo escogí el mismo texto que Lejanis, el de la cultura de masas como objetivo de análisis, y pues principalmente lo que yo vi en el texto es que se busca transmitir la visión de Edgar Morin sobre la cultura de masas y su significado tal cual en una sociedad contemporánea, y el autor enfatiza que Morin desafía una concepción convencional sobre la cultura de masas como algo un tanto trivial o superficial, argumentando en cambio que es un fenómeno complejo que merece un análisis más profundo y multidimensional. Aborda algo que mencionaba Leyanis, que es dos métodos, principalmente el de autocrítica y el método de totalidad. El primero sugiere que los investigadores deben aplicar un enfoque tal cual autocrítico al estudiar la cultura de masas, lo cual implica cuestionar sus propias suposiciones, prejuicios e incluso limitaciones metodológicas.
y reconoce que el estudio de la cultura de masas puede verse afectado por sesgos culturales o incluso ideológicos, por lo que es crucial que los investigadores se mantengan conscientes de sus propias influencias y perspectivas. También este método invita a una reflexión constante sobre la posición del investigador en relación con un objeto de estudio, en donde se fomenta una mayor objetividad y rigor en la investigación. En el segundo método, en el de totalidad, Morin aboga por un enfoque que considere la totalidad del fenómeno de la cultura de masas, lo cual implica estudiar no solo sus aspectos superficiales, sino también sus interacciones complejas con otros aspectos de la sociedad, como lo es la economía, la política, la tecnología y la psicología. Morin también sostiene aquí que la cultura de masas es un sistema integrado que influye y es influenciado por múltiples fuerzas sociales y culturales. Por lo tanto, para comprender verdaderamente su naturaleza y su impacto, es necesario analizar en su totalidad, reconociendo las conexiones y relaciones entre sus diferentes componentes. Y pues el análisis de Morin va más allá de catalogar la cultura de masas como producto de la industria cultural o del consumo desenfrenado. En cambio, se sostiene que es necesario entenderla como un sistema complejo que involucra interacciones entre diversos elementos culturales, sociales, económicos y políticos. Y esta mirada sugiere que la cultura de masas tiene profundas ramificaciones en la construcción de identidades individuales y colectivas, así como en la configuración de las estructuras sociales y el poder político, que es principalmente lo que yo destaqué y de hecho algo que me llamó bastante la cuestión es la parte en donde dice que se relaciona con el desarrollo de técnicas y de los medios masivos, o sea que tal cual lo que él va abordando acerca del estudio de la cultura tiene que ver con cómo se van desarrollando las técnicas y los medios masivos de comunicación para ir entendiendo un poco más de cómo van avanzando las sociedades y principalmente eso, que lo aborda tal cual con el bienestar de los trabajadores, con el desarrollo de las técnicas. Así es. Así es. Fíjate, por ejemplo, mira, un ejemplo que tuvimos en México, de esta necesidad, digamos, de entender, ¿no?, lo que se producía en los diversos niveles sociales. Nos lo dio Carlos Monsiváis, que ya murió. Monsiváis tiene un enorme interés. Si ustedes van al Museo del Objeto, está en la calle Madero, casi llegando al Zócalo, verán la gran colección que él tenía de motivos de culturas populares. Eh, Todo el estudio de la canción popular, de los ritmos populares, de lo más cantado, de lo más bailado, de los productos, eh, de personas sin mayor pretensión, digamos, de hacer la gran obra de arte, etcétera. Su enorme interés por asistir a lugares de grandes reuniones, de, por ejemplo, los centros donde se baila el danzón sistemáticamente con su ritualidad. Él se dedica a estudiar todo esto, pero cuidado, porque si va rescatando lo que es fino, si va exponiendo los porqués de ciertas producciones, también es verdad que hay un fondo distante, radicalmente elitista. Él tenía una sección en la revista Siempre, que se llamaba Por mi madre Bohemios. En esa sección, Por mi madre Bohemios, desde su posición de hombre ilustrado, de hombre con una gran cultura literaria, de pensamiento, de historia de la filosofía, etcétera, se dedica a poner cosas estúpidas dichas por personas de todos los niveles sociales. A veces incluso de algún maestro de primaria que habla desde su relación con los niños y puede sucederle, como es normal en los maestros de primaria, ciertas idealizaciones de los chiquillos a los que da clases. Y entonces le parece ingenuo y ridículo que crea tanto el maestro, digamos, en los valores cívicos per se, etcétera, de las diversas tradiciones, digamos, de tipo patriótico, etcétera. Entonces se vuelve de alguna forma despectivo y despótico. Ya no lo puede evitar porque siente que ese discurso ofende a la inteligencia y ofende
a lo que Morán llamaría la cultura cultivada, la cultura de los más refinados, etc., ¿no? Aquí estamos ante una situación ambivalente. Por un lado, dar a conocer, tomar en serio las formas más sencillas de la expresión de la sensibilidad popular, y por otro lado, desde arriba, ¿no?, hacer burla de las simplezas que pueden provenir de esos sectores, de esas personas, etc. Pero ya es una búsqueda de penetrar, como lo busca Morán también, en lo que consume la mayoría de la población, de los sectores más humildes de una sociedad. Todo se ha vuelto muy complicado, y eso todo se volvió muy complicado a partir del momento en el cual la razón, esto ya había hablado yo antes, empieza a ocupar un lugar protagónico en sociedad. En el momento en que la razón empieza a tener un papel protagónico, todo lo que consideran fantasioso, mágico, ¿qué te diré yo? Sí, elemental de alguna forma, ¿no? Todo esto empieza a ocupar un nivel absoluta y totalmente secundario. Pero al mismo tiempo también estos individuos que rompen con el común y que van mucho más allá en la ciencia, en la técnica, en la expresión literaria, en las expresiones artísticas, etcétera, que son los que están alimentando, por otro lado, a otras personas que sensibilizan ese lenguaje, que les interesa esa línea de creatividad y que van a ser productos cada vez más acabados, pero cada vez serán también los que quedan al margen de todo ese desarrollo. Pero todo esto es a partir de una pluralidad dentro de la sociedad. Ya no están todos comunicados en un fondo común de creencias y en un fondo común de ideas. Fíjate, todas las culturas las grandes culturas orientales fueron marcadas hasta el siglo XX por una base muy honda de ideas y creencias. Así fue la Europa medieval también. Pero a partir de la modernidad, a partir del razonamiento, de la prioridad de la razón, de lo lógico sobre lo mágico, empiezan a darse diferencias sociales cada vez más grandes. Cada vez se va volviendo más abismal la diferencia entre los diversos sectores. Y es un problema al que hay que responder. Si tú igualas desde arriba, ¿no?, o una ideología vertical, bueno, entonces lo que no va a haber es un mayor nivel de transformación ni un mayor nivel de cambio. Estás igualando, estás homogeneizando, y entonces están los grandes señores, que son los que tienen el poder y los que mueven los que mueven los hilos, pues, de todos los demás que son como marionetas en sociedad. Entonces no puedes estar en contra de todo ese avance y transformación cualitativa. Ha llevado, entre otras cosas, a que un número nada desdeñable en sociedad tenga ocio y hasta viaje. ¿Quién viajaba antes del siglo XX? Un número pequeñito de habitantes de una sociedad. Las personas no necesitaban tampoco hacer turismo, no formaba parte de sus necesidades, no es algo que de hecho buscar. Medida en la cual hay mayor posibilidad de ascenso en la escala social, de salir de tu estrato originario y alcanzar otro nivel económico. Tú puedes darte una serie de formas de vida que antes solo eran posibles para los que estaban en los más altos niveles sociales. Por otro lado, también se ha roto, ¿no?, ese sistema de ideas y creencias que creaba una base para comunicarse entre todos los miembros de la sociedad. Por eso vivimos una situación altamente compleja. Y curiosamente es el comunicador que tiene que manejar ese lenguaje complejo, ese traductor, digamos, de las diversas formas de explicación de los fenómenos humanos. Lógico, por un lado, no hay juicios de valor, todo depende de mediciones concretas, exactas, precisas. El psicólogo, que va a la mente, a las complejidades de la mente y por tanto de la diversidad, las formas del conocimiento que se estudian a través de la filosofía y las condiciones económicas y la crítica
de las situaciones económicas, etcétera, aparte del estudio también de la biología. Por eso veíamos al doctor Rolf Carballo, por ejemplo, que se encontraba curiosamente con el filósofo Ortega y Gasset, y también podemos añadir que con el grupo de los marxistas de Frankfurt, que lo que quieren es una sociedad, conocer la sociedad desde una pluridimensionalidad, es decir, a través de todos los enfoques posibles y ver cómo se conjugan esos enfoques para dar cuenta hasta donde es posible de un nivel suficiente de objetividad. Mira, el libro de Eco, el famoso libro Apocalípticos e Integrados, critica a los miembros del grupo de Frankfurt por considerar que todo debe seguir viniendo desde una élite altamente cultivada. Esto llega a sus niveles máximos en el pensador McDonald. Pero todo lo contrario, pensar que lo empírico, lo absolutamente, lo numéricamente demostrable, es lo que te da lo que realmente pasa, está ignorando las fuerzas ocultas y contradictorias que se dan en diversos sectores humanos, etc. Es decir, todos estarían concordando en que la pluridisciplinariedad es fundamental para entender lo que ahora está sucediendo. Es una preocupación que es una preocupación fundamental y que obedece a lo que pasa en los actuales tiempos. Esto explica por qué de pronto se volvieron tan enormemente atractivos sistemas simplificadores de la realidad, es decir, sistemas ideológicos, sea el el marxismo o lo inspirado en el marxismo-leninismo o en los regímenes fascistas, sean de fondo racista o sean finalmente de fondo de una casta que domina a las otras. ¿Por qué? Por ilusiones nacionalistas, que se vuelven a la larga irracionales, etcétera, ¿no? Es decir, la búsqueda de una cierta forma de coherencia social para que las personas se puedan entender. Porque si tú trabajas en en una sociedad de libre expresión, de pluralidad en los medios de información, de pluralidad en todo lo que es el cine y la creatividad artística, ¿desde dónde se van a encontrar los seres humanos? ¿A partir de cuáles experiencias comunes? Perdón, ese es el gran problema al que enfrentan los investigadores en la época contemporánea. A partir de que dónde está esa base de ideas y creencias que pueda facilitar que nos podamos entender y que podamos interactuar. Creo que es un problema que no se ha resuelto satisfactoriamente. ¿Cómo conciliar libertad y al mismo tiempo un encuentro axiológico de valores que nos permita comunicarnos a todos los seres humanos que constituimos una sociedad? Pero en fin, quiero oírlos a ustedes hoy más que hable yo. ¿Alguien? ¿Alguien tiene algo más que aportar? Y hoy nos Sí, yo faltaron. tenía una, Sí, adelante. perdón, es que yo tenía unas anotaciones que fui, bueno, unos como resaltos que fui haciendo sobre la lectura y Ajá. de hecho me salía la duda en donde dice, voy, espera. Ahora no oigo nada, ¿eh? No, voy, estoy buscando justo la parte en donde Correcto, tenía muy la duda. bien. Listo. En la A parte ver, adelante. donde
se habla acerca de que sostiene la cultura religiosa, en donde surge la identificación de sus fieles como el Dios. O sea, aquí cómo se aplica tal cual a lo que se aborda en todo el texto, porque al final sí dice que es como transdisciplinar en abordar cultura, política y como más conceptos o más como instrumentos, por llamarles de alguna forma, Ajá. pero me brinca el tema en donde dice la cultura religiosa y el surgimiento tal cual de una cultura religiosa. Ajá. Y Ajá, o sea, de ahí cómo se puede tal cual abordar a lo que está viene en el texto tal cual, porque pues al final, o sea, habla como el Estado y habla de incluso de las figuras maternales, pero, ajá. o sea, como la madre patria y esas cuestiones, pero lo aborda también desde la cultura religiosa, o sea, lo combina cultura religiosa con cultura nacional y humanística, o sea, esto también tiene que ver, entiendo, con lo que es el concepto de abordar un poco más amplio lo que es la política, la sociedad en Mira, general, mira, a pero en ver si esto puede específico lo aclararlo. religioso. Ajá. ¿Cómo? Mira, lo religioso, bueno, por ejemplo, la figura de, de las diosas, ¿no? Ahí decía Graham Greene que todos necesitamos una madre. ¿Eh? Esto hace referencia al calor, esto hace referencia simbólica a la ternura, porque fuimos niños. Y cuando fuimos niños, Él nos aliviaba y nos protegía lo que puede ser el autoritarismo del padre en aquellos años, ¿verdad? Era justamente el calor y la comprensión de la madre que intervenía para bajar los ánimos y enfrentar la irracionalidad de su pareja con respecto a los hijos. Esa búsqueda de la comprensión materna, del calor materno, es lo que buscamos. La Virgen de Guadalupe fue fundamental en México cuando se habían roto todo el sistema de ideas y creencias que existía, cuando se sentían subordinados, cuando ya nada tenía sentido, como todo el pensamiento, como en toda sociedad arcaica o tradicional, estaba contenido en las élites políticas y religiosas, tanto en la sociedad incaica como en la sociedad mexica y en las sociedades mayas, eran los grandes sacerdotes y políticos los que conocían las fechas de las fiestas, de los rituales, quienes las programaban, quienes las anunciaban, y el pueblo, ante ese recordatorio, festejaba, pero sometido por los letrados, por la élite dominadora. Entonces, cuando esa élite es, es silenciada, ¿sí? O cuando esa élite es cooptada también, cuando esa élite es enviada a la metrópoli para que forme parte de los dominadores, etcétera, el pueblo se queda huérfano. Y entonces el discurso de Guadalupe cobra todo sentido. Tú, el más humilde, tú, el más modesto. Y Guadalupe, que al mismo tiempo recuerda a la madre Tonantzin del pueblo mexica. Lado de la madre y el lado del padre, el regidor, el que nos recuerda nuestros orígenes, lo que tenemos que recordar, lo que tenemos que sostener, lo que tenemos que salvaguardar, etc. Cuando se pierde la dimensión religiosa, es lo que une a las personas para mantener un orden básico, un orden elemental en sociedad. Miren ustedes, el terrorismo es algo que no se había dado en el mundo hasta fines del siglo XIX. Se dieron muchas cosas. Los pensamientos más diversos se dieron desde tiempos remotísimos. De hecho, los idealismos, los realismos, ¿no? Podemos hablar de ellos desde el siglo IV, el siglo V antes de Cristo, con toda la complejidad posible. Luego, ante nuevas circunstancias, nuevas situaciones, empiezan a hacerse cada vez más complejo aquellos puntos fundamentales que dieron origen a esas formas de pensamiento reguladoras, madres, digamos, el realismo y el idealismo. Pero la medida en la cual no hay un punto de compartición anímica y afectiva entre los miembros de la comunidad,
empieza la confusión y empieza también el sentimiento de no entender, de que si en la vida no has tenido satisfactores, eres un ser incapaz o inferior o menor, en todo caso marginal. Y entonces empieza a generarse el resentimiento y empieza a originarse el odio. No hay nada finalmente que te una, que cree un vínculo, una posibilidad de comunión con los demás miembros de una sociedad. Y surgen los que ponen las bombas, los que crean el terror en sociedad, los nihilistas, es decir, los necrofílicos, el culto a la muerte, el culto a la destrucción. Y claro, como bien nos enseñó Durkheim en su investigación empírica, el aumento de los deprimidos y el aumento de los suicidas. Hoy en día los centros, los consultorios psicológicos están llenos de gente que va a esos consultorios si puede, y si no se hunde en una soledad sin sentido, para buscar un sentido para la vida. Y esto va creciendo en progresión geométrica. No hay nada que te diga que hay un orden establecido, un orden que se impone a todos, o un orden del que tú formas parte. Estamos en una lucha. La sociedad es como un campo de batalla en que cada vez quieres más. Y si es posible, encontrar tu identidad sometiendo al otro, a tus propios valores, etc. El terrorismo, ligado a la necrofilia, al nihilismo, es algo que surge hasta fines del siglo XIX. Nunca se conoció ni en Grecia, ni en Roma, ni en China, ni en la India, ni en Persia, etc. Surge en Europa, en la sociedad industrial, en sus inicios y esplendor, a fines del siglo XIX. Y son los grandes negadores de eso que se llama el progreso, que se ha vuelto el paradigma, digamos, de las sociedades de ese tiempo. Miren, yo quiero recordarles esto, el grupo de Frankfurt, cuando hablan de la masa, por un lado, y por otro lado, de la familia. Dicen, la masa es un producto social, una amalgama obtenida aprovechando racionalmente factores psicológicos irracionales y no una comunidad originariamente próxima al individuo. En la Edad Media, en la sociedad mexica original o incaica original, etc., personas tenían conciencia de un origen común, de una serie de creencias compartidas, de una serie de ritos que todos seguían a pie juntillas. Eso les da un sentido básico de dignidad. La objetiva debilidad de todos en la sociedad moderna predispone a cada individuo también a la debilidad subjetiva. Eres un empleado dominado, te pueden correr el día de mañana, sin más, te pueden poner en la calle, te pueden llevar al desempleo sin tener a qué agarrarte, etc. Y esto lo convierte subjetivo. Lo que es objetivo, eres un ser objetivamente débil, te hace sentir, soy un pobre diablo, casi deberían pagarme por vivir, soy necesariamente un marginal, no valgo nada, etc. Es decir, un sentido de nadificación de la persona. La identificación, escribe Max Horkheimer, sea con el colectivo o con la figura poderosa del jefe, ofrece al individuo un sustituto psicológico para lo que le falta en realidad. Ese sistema masivo en que te dicen tú sí vales y el explotador va, en fin, todo eso te hace sentir que debes a ese padre, ¿no?, que te está dando el valor que no pudiste dar a ti mismo y que no te lo dio tampoco la sociedad anterior. Por un lado, el estado de masificación, que no es connatural al hombre, y no lo es, porque si el hombre es un ser que conoce y quiere, cada hombre es ante todo una forma radical y diferenciada de sensibilizar la realidad, que por la simpatía se acerca a otros hombres, a los que no necesariamente le liga ideas semejantes, que por la antipatía se separa violentamente de otros a los que muy bien podrían unirle ideas afines, que por la racionalidad puede llegar a controlar sus odios y sus amores y establecer formas de convivencia organizada, y que por esa misma estructura afectivo-racional se encuentra sumido en la libertad que todo hombre es. Lo hace reconocerse como soledad radical. Y esto es tremendo.
porque hay que tener, para asumirse solo, y siempre en alguna medida importante lo estamos, tener recursos. Hay que tener recursos. El recurso que te da la contemplación de la obra artística, la lectura de una novela esclarecedora de tu situación, todo lo que te da eso que se llama vida interior, capacidad de soñar y sobre todo de amarte a ti mismo. Cuando todo esto no lo tienes, ¿qué te da el sentido mínimo de dignidad para ser una persona positiva? Y dicen estos del Instituto de Frankfurt, la crisis de la familia es de origen social y no es posible negarlo o liquidarla como simple síntoma de degeneración o de decadencia. Mientras la familia organizó protección y calor a sus miembros, la autoridad familiar encontró una justificación. Cuando vivir en familia era estar seguro, cuando ibas a heredar algo, algo duradero. Hoy en día, la mayor parte de las personas no heredan cosas que duren más, que cosas que malbaratarán, o que valen muy poco, que desecharán. No hay nada que te haga, cuidado, permanecer en la casa por lo que el futuro, ¿no? Por todos los bienes, ¿no? Que voy a heredar y que vamos a repartirlo, mis hermanos y yo. La herencia ya no vale realmente nada. La propiedad hereditaria constituyó un sólido motivo de obediencia para los herederos. Hoy, en un mundo en el cual la capacidad técnica y la habilidad frente a cualquier situación comienzan a ser decisivas para la suerte de cada uno, y donde la propiedad burguesa ha perdido todo contenido, no ha sido destruida en un número creciente de familias, el concepto de herencia se vacía de sentido. Lo mismo sucede con la autoridad ejercida sobre los hijos, que ya no están ligados a las condiciones doméstico-arcaicas sobre las que reposa su relación tradicional con la familia, puesto que pueden ganarse el propio pan fuera de casa, como operarios o empleados no calificados. La crisis de la familia adquiere también el aspecto de una rendición de cuentas, no solo por la opresión grosera que ha sufrido la mujer, la más débil, y luego los hijos, por parte del jefe de la familia, hasta los umbrales de la época que comienza, sino también por la injusticia económica que se practicaba, por la explotación del trabajo doméstico, en una sociedad que por lo demás obedecía a las leyes del mercado. En el banquillo de los acusados están también todas las renuncias a los instintos que la disciplina familiar imponía a los miembros, sin que estos pudieran tener siempre conciencia de su justificación y sin que en la mayor parte de los casos pudieran creer verdaderamente en una futura compensación, por ejemplo, en forma de bienes hereditarios, como sucedía con los más favorecidos en el cenit de la época liberal. La autoridad familiar, yo como autoridad del tabú sexual, he debilitarse su dominio, porque la familia ya no garantiza de modo seguro la vida material de los miembros y ya no puede protegerlo bastante al individuo contra el mundo externo, que presiona cada vez más inexorablemente. Vacila el equilibrio de equivalencias entre lo que la familia exige y lo que da, y por eso resuenan en el vacío todos los llamados a las energías positivas de la familia como tal. La debilidad del padre en la sociedad, que tiene su origen en la reducción de la esfera de la competencia y de la libre empresa, penetra así hasta las células más íntimas del equilibrio psíquico-moral. El niño ya no puede identificarse totalmente con el padre, no puede efectuar la interiorización de las exigencias impuestas por la familia, que no obstante todos sus aspectos represivos, contribuía de modo decisivo en la formación del individuo autónomo. Hay una falta, una estructura sólida que te haga mantenerte unido al círculo de familia. La familia se va disgregando, la familia se va quebrando. Y entonces, ¿dónde está ese reconocimiento mínimo que tú pides, que tú quieres y que tú necesitas? Entonces, puedes estar sujeto, una de dos, o irte a la violencia más absoluta y destructiva, o entregarte a un régimen totalitario que te invente un conjunto de valores a los que te debes someter y por lo que recibes una recompensa en la obediencia. Todo lo contrario de lo que anunciaba y prometía la época liberal en sus inicios. Por eso este es un mundo que está en una crisis radical, en una crisis absoluta.
esa anomia, que fue el gran término, que es muy importante las palabras que dan sentido de algo que antes, de lo que antes no se había cobrado conciencia. Por la palabra cobramos conciencia. La anomia que dice que no tiene sentido la vida, que las cosas no tienen una significación profunda y que no hay nada que me una profundamente con las personas con las que trabajo, con las que convivo, etcétera, etcétera. Es la más absoluta dispersión. Y entonces, ¿qué buscas? Irte a otras realidades que te hagan salir del infierno cotidiano. Te vas al cine, ¿no? ¿A qué? A proyectarte en otros seres diferentes, maravillosos, extraordinarios. El Star System tiene eso, en crear figuras de liderazgo, mujeres bellísimas, hombres muy guapos, muy emprendedores, triunfadores, y durante 2 horas y media sales de ti y vives la fantasía de alguien que no puede ser tú. Y luego regresas a tu miseria cotidiana, a tus miedos cotidianos en la esfera laboral, etc. Eso es esta crisis que no se daba, que no se daban de ningún modo, que no lo hallamos en ninguna sociedad tradicional. Es la sociedad del cambio, de la modernidad, del principio de la razón sobre lo mágico, la que nos ha llevado a aquello de lo que hoy en día disponemos y a toda la desesperación que de pronto nos viene a sentir que somos de pronto como muy poca cosa, como sumamente débiles. Y aquí que se multipliquen las adicciones, los paraísos artificiales, huir pues de la realidad. André Malraux, que lo conoció muy bien Edgar Morin, fue el gran creador en Francia de las casas de la cultura. Eran las casas de la cultura, pues lo que son actualmente México. Bueno, ojalá, porque no todas funcionan con cual debe ser. La casa de la cultura es un lugar donde tu obrero, tu ama de casa, tu secretaria, tu pequeño trabajador de lo que sea, sabes, te gusta mucho quizá pintar, dibujar o tocar un instrumento, componer o escribir cuentos, novelas o hacer teatro o actuar en el teatro. Entonces te dan esos talleres. En esos talleres, ¿qué va saliendo? Lo que estaba dentro de ti, lo que no te atrevías a expresar y no sabías cómo expresarlo, lo que te va dando conciencia de ti mismo y un sentido de afirmación de ti mismo. Y además ese compartir con los demás, interactuar con los otros, decodificar la realidad con los otros, va dando un sentido básico de una confianza básica en la existencia. Por eso Malraux decía que había que multiplicar en todos los municipios de Francia y de Europa, claro, las casas de cultura. Las casas de cultura porque finalmente el que se expresa no se aburre. El que se expresa, el que encuentra la estructura profunda de su persona, no se siente un ser infeliz ni un ser ciertamente inferior. Tiene un cierto contentamiento básico con lo que potencialmente es y está actualizando en sus producciones, como el caso que les presenté, el director de recursos en Chrysler Mexicana hace muchos años, que creó el taller con todo lo necesario para crear, o sea, colores, texturas, pues, piedras, mármoles, para que los trabajadores administrativos y operarios en general pudieran expresarse a sí mismos. El resultado es que asistían hasta el fin de semana, enamorados como estaban de lo que estaban haciendo, y ahí tenían el día de campo con la mujer y con los hijos, o la mujer con su marido y sus hijos. Se daba un nivel mayor de productividad en la empresa. Es un hallazgo importantísimo. Es decir, que las personas pudieran darse cuenta que tenían una existencia suya y diferenciada y que la podían compartir y comunicar a los otros y enriquecerse con las experiencias de los otros. Claro, la mayor parte de las empresas no son eso. Son un lugar en que tú eres una persona objetivamente débil, sometida a una burocracia, a una forma de planificación que tú tienes que obedecer, que tú tienes que seguir, etcétera. Esto es uno de los grandes problemas del mundo contemporáneo. En fin,
Adelante, pues. Lástima que ya hoy vinieron dos nada más, no habría querido tener más posiciones ustedes al respecto. Estamos grabando, Paco, les vamos a pasar el video y ya les mandé el correo recordándoles que la próxima semana vamos a empezar a leer el libro de Rob Riemen. Qué bueno, importantísimo, de acuerdo. Que es un hombre que está justamente en esta línea también, ¿no? Pero desde la perspectiva no de un pensamiento socialista radical, ni mucho menos de extrema derecha, sino la necesidad de recuperar es lo que son los valores espirituales y los valores de la alta cultura, ¿verdad? Porque desde la alta cultura es la que tiene que alimentar no solo a los pequeños creadores, sino a todas las personas, si quieren ustedes, que no son protagonistas, digamos, del cambio social, ¿no? La enorme mayoría de las personas, ¿no? ¿Qué quieren? Pues quieren vivir tranquilos, quieren asegurarse que no van a acabar en una mala covacha, que no van a acabar sin protección alguna, que no van a tener ese ocio que están viendo en la televisión, que están viendo en el cine, que ellos quisieran tener, ¿no? En fin, es un tiempo verdaderamente difícil. Vean ustedes la situación actual de México, vean ustedes la inseguridad de la sociedad, vean ustedes el sadismo generalizado en los asesinatos, etcétera. Y esto no solo se da acá, vean los asesinatos colectivos que se dan en ciudades norteamericanas y en pueblos norteamericanos también. Diversas formas de violencia social que ha venido creciendo, que se ha venido generando. La mayor parte de las personas quisieran tener asegurado un techo, asegurado un cierto ocio, unas formas de descanso y de compartición, pero también de poderse expresar. Esas antiguas fiestas populares que de pronto rompían la monotonía de la vida cotidiana y eran momentos de encuentro profundo entre todas las personas de un pueblo cualquiera, ¿no? Pues eso se ha roto porque si no hay rituales, no hay creencias compartidas, no hay que festejar. Que festejar en lo cual nos encontremos todos los que formamos parte de la comunidad. El mismo sentido de comunidad se ha venido rompiendo. Es más grave. ¿Qué es lo que compartimos? Antes, por lo menos, había una televisión y una radio que o escuchábamos más o menos todos, y nos gustara o nos disgustara, o en el grado en que esto fuera, nos hacía tener una experiencia compartida con los demás. Allá no. Tú puedes no ver ni escuchar, ¿no? Solo lo que a ti te importa. Una vez que aíslas más, como en un departamento estanco, una cuestión a la que habría que dar respuesta dentro de una política de comunicación social para toda una sociedad. Pero miren, el grupo de Frankfurt, marxistas, Ortega y Gasset, fenomenólogo de la vida, ¿no? Edgar Morin, fue muy tocado por el pensamiento marxista y el activismo social, pero que finalmente se encuentra en torno a la necesidad de creación de esos valores superiores que surgen de las grandes creaciones artísticas y que van impregnando a la cultura popular. Edgar Morin, como Rolf Carballo, como Ortega y Gasset, nos hace ver que en el ser humano hay una dimensión de lo racional y hay otra dimensión de lo espiritual, de las emociones, de nuestras necesidades interiores y de nuestra necesidad de afirmarnos como si partícipes de una comunidad, pero desde nuestra propia intransferible identidad personal, ¿no? Son pensamientos de nuestro tiempo. Si ustedes leen a Bauman, este filósofo contemporáneo, que creo que todavía vive, habla del tiempo líquido, el tiempo sin consistencia, es decir, donde nada es firme, donde nada te garantiza que tu vida tenga un sentido por sí misma. Te vuelves un ser desechable, ¿no? Y te sientes y te vives como desechable. Es otro de los problemas fundamentales que habría que resolver, ¿no?
En fin, si el comunicador no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Claro, ¿dónde ubicarías el pensamiento de Rob Riemann? ¿Qué corriente sería la que él está más cercano? Bueno, mira, Rob Living está muy ligado eh, a los grandes pensadores de la cultura, como Vasconcelos en México, como, como Ortega y Gasset, ¿no? En España, como Max Scheler en Alemania. Es decir, Rob Riemann considera, pues, de que se ha perdido en las mismas universidades el poner a la cultura en el lugar preferente y referencial. Es decir, tú puedes ser un gran ingeniero educado para ser un muy buen ingeniero, pero si eres universitario, debes participar en los cursos de humanidades, en los cursos que tienen que ver con lo que es la persona y la complejidad de la persona, en las ideas de la época y en la historia de las ideas. Aquí está el viejo humanismo, pues, el viejo humanismo que surge con las universidades en Europa. ¿Por qué surge en Europa por qué surgen las universidades en Europa? Porque la crítica y la diversidad empiezan a ocupar un puesto protagónico en la sociedad, ¿no? Esto es fundamental. Si tú vives en una sociedad tradicional, pues no hay bronca, nada cambia. Es el quietismo social. Esto es así porque así es. Eso te hace vivir en conformidad, a veces triste. Y de esa tristeza te sacan los ritos colectivos, ¿no? Las fiestas colectivas, sea la fiesta de Navidad, por ejemplo, o sea la fiesta de los orígenes míticos de tu comunidad, etcétera, etcétera. Pero en el momento en el cual se da la posibilidad, y esto el libro tiene mucho que ver en ello, de ser tú mismo, de ser crítico del pensamiento que se ha generado a lo largo de siglos, en el momento en el cual tú haces una distancia y afirmas el yo, a partir de ese momento se genera el cambio en sociedad como algo fundamental, pero al mismo tiempo, quien aparece con mucha fuerza, la soledad, el ser en efecto diferente al otro, diferente a tu vecino, el no tener esos puntos fundamentales de contacto que te hacen afirmar la vida como comunidad, precisamente. Hoy en día se dice mucho, vamos a ser comunidad. Qué bonito suena, pero oiga, ¿y qué? ¿Es verdad? ¿Dónde? A ver, dígame dónde está. En oír el mismo tipo de canciones, ¿eso es para usted comunidad? Es muy poca cosa. Hacer comunidad es otra cosa. Es saber que de algún modo colaboras en el cambio, en los cambios sociales, que tienes algún grado de participación personal tú por los otros, que también tú puedes modificar al otro y ser modificado por el otro. Eso es real creación de comunidad, pero para esto tienes que tener acceso a la cultura, ¿eh? Tienes que tener acceso a lo que te hace ver la complejidad de las diversas situaciones sociales, etcétera. Aquí la educación juega un papel fundamental. No, hablando de eso, Paco, habíamos comentado la posibilidad de invitar a Javier Sicilia, ¿te acuerdas? Claro, no le ¿Qué voy a será decir, para abril, para las sesiones, las últimas 4 o para estas de Rob Riemann? no, yo diría que, mira, no estaría mal en una de las de Rob Riemann, ¿eh? Le voy a hablar a Javier, él está empezando un curso ahora, que es los miércoles precisamente. Tendríamos que esperar, van a ser las él 4 o 5 sesiones, y después de 5 sesiones lo puedo invitar a que esté departiendo, porque es una de las grandes preocupaciones de Javier, además, ¿eh? Y muy No, pues seria. puede ser para abril, entonces, un miércoles de abril. Un miércoles de abril, eso es. Yo le digo, Entonces, ¿te parece que la próxima semana hagamos el mismo ejercicio? Que yo empecemos diría que escuchando a sí, los estudiantes comentando la lectura de Rob Riemann. que no Riemen, de acuerdo, pero que traigan su informe también sobre Morán para compartirlo con Leyanis, para Que compartirlo no con vinieron hoy, ¿no? Los tres el que no Novineno vinieron. Goy, claro, con Fernanda, y luego ya los reportes sobre la lectura de Rob Riemann. Perfecto, entonces, si te parece, podríamos, si no hay algo más, podemos dejar la sesión que fue más cortita porque solo hubo 2 estudiantes. Podemos Ajá. dejar la sesión hoy para terminar temprano. Ujú. ¿Qué opinan? Sí, me parece bien.
Muy bien. Y yo quiero sobre todo que piensen, ¿no? En un trabajo final que tenga que ver con la importancia o no importancia de las casas de la cultura. Mira, uno puede hablar de universidad para una mayoría de la población. En primer lugar, porque a la mayoría de las personas esto no les interesa tampoco, ni tiene por qué interesarles. La universidad es una búsqueda de saber las últimas causas de lo que sucede en sociedad. Lo que hacen falta por problemas de empleo, de necesidades de productividad, etcétera, son muchos tecnológicos. Pero ¿cómo se da el saber humanístico y la expresión del ser humano, de la persona? Es en la Casa de la Cultura, en los talleres de creatividad. Eso hace posible que cada vez puedas entender a artistas más complejos, que puedas disfrutar a músicos más complejos, pero a partir de que tú mismo te estás expresando, estás enfrentando las dificultades de expresarte. Pongo este ejemplo. Una persona en un pueblito, con la banda del pueblo, nunca le han hablado de Mozart, nunca le han hablado de Haydn, nunca le han hablado de Beethoven, etc. Ah, un buen día tiene oído musical. Oye, porque llegó un chelista muy conocido, lo que sea, y empieza a tocar. Ese señor tiene oído musical, por eso toca en la banda del pueblo y aprecia y empieza poco a poco a ser un producto más elaborado y a subir de calidad lo que era su expresividad más elemental, si quieren ustedes. ¿Por qué? Porque tiene la potencialidad. Cuando se despierta esa potencialidad que había en ti y se vierte en productos concretos, lo que haces tiene un mayor nivel de significación. Alguna vez pongo el ejemplo de que Agustín Lara, que era un gran lector de poesía modernista, hizo posible que muchos mexicanos y latinoamericanos en general, también españoles, ya no se burlaran, no le parecieran jaladas las poesías modernistas de Rubén Darío, de Gutiérrez Nájera, de José Asunción Silva, de José Martí, etc. Es decir, Agustín Lara era un gran lector, con un gran instinto musical y poético. Lector de estos poemas, él, de un modo muy sencillo, lo vierte en letras y en ritmos que a su vez dan razón de la letra. Tú la empiezas a cantar y la ves escrita, dices, no entiendo esto. Pero cuando oyes el piano y oyes la canción, empiezas tú a repetir esas letras. Y la música misma te está dando el sentido de las letras. Eso hace que ya nadie vea como una cosa ridícula la poesía modernista. Es decir, es el nivel de contacto que tuvo Lara con formas superiores poéticas, lo que hace posible que esas formas superiores se reviertan de un modo popular y aumente el nivel de exigencia en los grupos más sencillos, ¿no? Serrat, por ejemplo, ¿no? En la trova española, digamos, ¿no? En fin, todo Muchos esto es ejemplos, ¿no? En la música hay muchos ejemplos de poetas o cantantes, músicos que abrevaron de la gran literatura, ¿no? absolutamente. José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez fue un gran lector de las gestas de los caballeros en el Renacimiento español y en la Edad Media. Y el romance castellano de 8 sílabas se da exactamente igual en los corridos de José Alfredo, ¿no? Mm. Entonces ya cuando tú lees oyendo a José Alfredo, te das de pronto un poema del siglo XVII español, no te parece algo extraño, ni una locura, te gusta, ¿no? Te gusta porque ya lo has tenido a través de una música que te está llevando a la decodificación del sentido de esas letras, ¿verdad? En fin, de pronto con momentos deslumbrantes. No, no vale nada la vida no vale nada, etcétera, etcétera. Por cierto, aquí vamos a presentar en unas semanas un libro sobre José Alfredo Jiménez, ahora que cumplió 50 años. El que acaba de salir, ¿verdad? Sí, Sí, yo estaba en la FIL cuando ahí me encanta José Alfredo, además, ¿eh? ah, Lo bueno. confieso, A ver si te pero lo compartimos. qué bien, sí, me encantará.
Perfecto, pues muchas gracias, Paco, gracias, Deyanis, Fernanda. Entonces, quedamos Gracias, para el Deyani, próximo gracias, miércoles. Fernanda. Y espero ver a los otros la semana que viene para Claro que sí, continuar la vamos a ver discusión. qué les pasó. Así es. Y Bueno, pues miren buenas otra cosa, noches. ¿eh? Todo Buenas esto que noches. estamos viendo, no, bueno, un momentito antes de que se vaya. Sí. Estamos viendo, me preocupa de veras, porque basta leer el periódico con un mínimo de atención para darse cuenta que algo muy grave está pasando y que cuando hay cierto caos social, la llamada al orden es de sobrevivencia y la llamada al orden puede llevarnos al infierno, ¿eh? Al orden de los inquisidores, al orden de los dictadores. Y eso a mí al menos, bueno, no solamente a mí me da horror, es que a la larga eso lleva a la creación de los campos de exterminio, tan sencillo como eso. Estamos en una, somos muchos, ya no es tan fácil, ¿no? Que haya un cierto control de las conductas humanas. Por eso es una cuestión en que los comunicadores tienen, tienen un papel fundamental, ¿eh? Y en fin, Excelente, muy pues buenas buenas noches, noches. que Buenas descansen. noches. Descansen. Gracias. Gracias, Paco. Dios. Buenas noches. Buenas noches.